Estela, una vida. O Estela, que también lleva por título Estela, víctima y culpable. Película alemana del 2023, llegada a México el año pasado, dirigida nada más y nada menos que por Redford, algo así. Escrita por Mark Blaum, Jan Baren y Kial Rinford, protagonizada por Paula Beer en el papel de Stella Goldschall, Baki Latifi en el papel de Aaron Salomon, Demian Hardung en el papel de Manfred, Joel Bassan en el papel de Johnny, Maybe Metelka en el papel de Ingy, Nadja Sabersky en el papel de Lilo, Juliana Groove en el papel de Hansi, Alexander Max Scherwewski en el papel de Fritz Gunther, Vincent Koch en el papel de Ilja Sontag, a Konstantin Gries en el papel de Theo, a Katja Rinman en el papel de Tony, a Lucas Miko en el papel de Jared, a Joshua Selenbinger en el papel de Sioma Schoenhaus, entre varios personajes más. De igual manera, esta es una película que cuenta con la producción de Gunther Russ e Ira Wisowski, la música de Peter Hinderthur y la cinematografía de Benedict Neumfels, editada por Andrea Martin y casting de Nina Hounds. La hipnosis oficial nos dice: Stella crece en Berlín durante el gobierno del régimen de los señores con banderas rojas que estuvieron en la década de los 40 y los 30 en Alemania. Este Sueña con una carrera como cantante de jazz a pesar de todas las medidas represivas que le obligan a esconderse con sus padres en 1944. Su vida se convierte en una tragedia culpable. De igual manera, otra de las hipnosis, la hipnosis internacional nos dice... bueno, sí, es justamente esto. Lo mismo, sí, justo, lo mismo. Ok, entonces, Estela, una vida. Esta película está basada en una historia real. Stella es conocida nada más y nada menos como el veneno rubio, el veneno rubio. ¿Por qué el veneno rubio? Porque la señorita Stella fue una persona quien vivió justamente en la década cuando estaba el segundo conflicto internacional armado más grande de la historia. Entonces, aquí esquivando la bala para no dar todo esto. Datos reales de Stella Wolshan. Nacida el 10 de julio de 1922 en Berlín, fallecida el 26 de octubre de 1994 en Fisburgo de Birsgonia, en Alemania. Ella se automurió, se hizo la autodesvivisión. Tuvo un intento de autodesvivisión en la década de los 80, logrando finalmente autodesvivirse en la década de los 90. Stella Wolshan era hija del periodista y director y compositor Gerald Wolshan y su esposa Toni Wolshan, conciertista. Después de que los nacionalistas tomaron el poder, vivió al principio, como todos los judíos alemanes, en condiciones de vida difíciles y bajo acoso. Algunas de las composiciones de su padre fueron interpretadas en conciertos de la Asociación Cultural Judía. Desde 1935, Stella Wolshan asistió a la escuela privada judía Dr. Wolschmin en Berlín-Dahlem, donde fue percibida como una belleza escolar. Entre sus compañeros de clase se encontraba Peter Windrench, más tarde que cambiaría su nombre a Peter Wyden, quien publicó un libro sobre ella en 1992 y la entrevistó para ello. La familia atravesó tiempos difíciles cuando la Ley de Restauración de la Función Pública de 1933 se utilizó para purgar a los judíos de posiciones de influencia y su padre perdió su trabajo en la compañía de noticieros Gaumont. Sus padres intentaron salir de Alemania después de la Kristallnacht de 1938 para escapar del régimen de personas autoritarias seguidoras del señor del bigotito chistoso.
pero no pudieron obtener visas para otros países. Después de graduarse de la escuela, Stella Waldman se formó como ilustradora de moda en una escuela de arte. Tenemos que, bueno, un poquito más de su vida. Lo que nos importa, lo que nos atañe y lo que va a representar esta película. ¿Por qué se le conoce como el veneno rubio? En la primavera de 1943 fue arrestada como parte de la acción de la fábrica. Desde agosto del 43 estuvo encarcelada con sus padres en el campo de concentración de Guebre-Hamder-Strafe, algo así, para proteger a sus padres de la deportación. Aceptó colaborar con los nacionalistas después de un intento fallido de fuga y la posterior tortura por parte del SS Hammerstein-Führer Walter Doberkin. Al principio, Wolfson solo reveló los nombres de los fugitivos judíos bajo tortura, lo que ocurrió por primera vez cuando fue capturada con una lista de nombres que incluía el nombre de un judío llamado Mickey Hellman, al que le había proporcionado un documento falso, pasaporte, y a quien Wolfson atrajo a una trampa tras la cual fue capturado. Es de esta manera, damas y caballeros, que esta Estela empieza a trabajar junto con la Gestapo para ir delatando a los diferentes judíos que se escondían a lo largo de toda la ciudad. Conocida como el veneno rubio porque ella fue la culpable de una cantidad de varias decenas de muertes de judíos. Se menciona, mira, aquí dice que ella por lo menos proporcionó al menos 40 prisioneros para la Gestapo. O sea, ella fue la responsable de 40 muertes. Bueno, 40 prisioneros, no todos murieron, afortunadamente. Varios de ellos, como ya se acercaba también el final de la guerra, resulta ser de que no todos fallecieron, no todos murieron. Para víctimas juicios posguerra, Estela no pudo salvar a su marido, sus padres fueron deportados a Auschwitz, a donde también fue deportado su esposo. Sí, está basada en una historia real. De hecho, si tú lees el famoso, bueno, hay un libro llamado como tal, El Veneno Rubio, y está el audiolibro también en YouTube, ahí lo pueden buscar. Y fíjate que estaba viendo la historia que te prestan justamente la historia que te presentan, mejor dicho, en la película es la misma historia que vemos en la película, o sea, sí es una historia bastante fuerte. Ahora, está la Goldberg, odiada por toda la comunidad, es un personaje bastante detestable y al inicio de la película tú sientes mucha empatía por ella porque vemos cómo ella está sufriendo, vemos cómo ella está siendo torturada, pero lentamente vamos viendo de que es una persona que incluso es antisemita, a pesar de que ella es judía. Y de repente vemos que empieza a delatar, bueno, como acabamos de leer ahorita, delató a más de 40 personas y al inicio lo hacía con un dejo de culpabilidad, pero al final ya avanzada el conflicto geopolítico bélico ocurrido en los años 40, vemos como ya incluso ella lo hacía por gusto. Porque ella, a pesar de pertenecer a esta comunidad, ella no se sentía parte de esta comunidad. Ella, aparte de pertenecer a esta religión, ella no se sentía parte de ellos. Y les tenía muchísimo odio y se compró por completo el discurso de las personas seguidoras del señor del bigotito chistoso. Y se lo compró por completo y ella realmente detestaba a estas personas. Y los culpaba por las desgracias que le había ocurrido en su vida. Aquí leyendo rapidísimo un escrito del periódico El Confidencial. Por ejemplo, mencionan justamente que
La parte de la historia. Estela podría conquistar al mundo, ponerlo bajo tus pies. Es guapísima, popular, canta mejor que nadie los temas de jazz más famosos del momento y por encima de todo es rubia, blanca y típicamente aria. Y eso en la Alemania de los señores que sigan el bigote, al señor del bigote chistoso, sin duda es una base a su favor. Su único problema es que ella es judía. Esta es la premisa de Estela, Alive, o como ha sido llamada en español, Estela, víctima y el culpable. La película del director alemán Kilian Relford, que se estrenó el cine, ajá. La película de Relford recorre esos años de vida de Estela. La historia no es muy famosa en Alemania, apunta Kilian Relford. Yo leí sobre ella hará unos 20 años en un artículo y en un periódico donde aparecía una fotografía suya en el centro de Berlín. Era una mujer que parecía muy vivaz. Entonces leí su historia en el periódico y los hechos tan horribles que había cometido, pero también me sorprendió que a su vez había sido una víctima. Me gustó mucho esa ambivalencia y no tuve más remedio que preguntarme qué habría hecho yo en su lugar. Por eso me decidí a contar su historia. El proceso de investigación fue sumamente exhausto. El equipo no solo trabajó con Estela, el libro de Peter Winding, un antiguo compañero de la clase de la protagonista que se convirtió en periodista y después relató su historia. También usaron documentos del tribunal, del juicio y testimonios de la propia Estela cuando los soviéticos la interrogaron en el año 46. Compararon todos los testimonios para encontrar la cadena de acontecimientos que los había propiciado y también hablaron con supervivientes que habían vivido una situación de clandestinidad en Berlín parecida a la de la protagonista para así tener suficiente información y poder plasmarla de una manera real en la película. O sea, es muy buena esta cinta, ya dejando todos estos datos. Creo que es necesario en muchas ocasiones poder ver todo este tipo de cine. Creo que es bastante necesario ver que en muchas ocasiones el odio que existe entre las diferentes razas, civilizaciones y culturas es algo realmente estúpido, es algo que en muchas ocasiones diría yo que es bastante estúpido y que es fuerte, es fuerte e incluso en muchas ocasiones podría llegar a ser bastante incómodo de ver porque está basado en una historia real, porque son cosas que ocurrieron, son cosas que acontecieron, son cosas que triste y lamentablemente siguen ocurriendo hoy en día. Y tal como menciona Darces aquí en su comentario, y es algo que no murió, no ha muerto, no morirá y que vemos que se está repitiendo tristemente hoy la historia, que vemos que ahora quienes eran los perseguidos son quienes están detonando las bombas y ahora están ellos generando lo mismo que generaron lo mismo que por lo que huían en la segunda en el segundo conflicto geopolítico armado bélico del mundo de los años 40. eh, es lo mismo que ellos están generando y es un completo absurdo y es una completa ridiculez la manera en la cual el mundo está tan completamente polarizado, ver cómo la violencia está tan, pero tan, tan vivaz, tan presente, que el amor cada vez está cada vez más alejado, que solamente se busca quién es el culpable, quién te hizo daño, quién te lastimó, quién te molestó, quién todo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se dice? En ese vaivén de cosas nos damos cuenta de que como raza no hemos evolucionado nada, que como especie, que como civilización humana, estamos completamente atrasadísimos y jodidos por culpa de la misoginia que existe, por culpa de la homofobia, por culpa del racismo y todas estas situaciones de odio que nos llevan justamente a vivir este tipo de situaciones y que nos llevan a presenciar todo este tipo de cosas que han ocurrido y que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestros días y verlo traspasado a la pantalla grande de esta manera tan fuerte, que es una película que te hace doler el estómago incluso, que es una película que cuando la ves
sientes mucha incomodidad por lo fuerte e intensa que es. Y luego ver que está todo basado en una historia real simplemente te habla de la podredumbre humana en la cual nos ha tocado vivir y cómo el odio de una persona le puede costar. El odio y el desprecio de una persona nos puede llegar a costar la vida a tantas otras personas. Esta persona, esta Estela, que sin ningún tipo de remordimiento y con todo el gusto del mundo entregaba a sus compañeros judíos solamente porque le era de utilidad a la Gestapo, sabiendo que ella también era parte de ellos. Hay una escena que a mí te rompe por completo en la cual ella ve que una de sus amigas, que es judía, está embarazada, bueno, que acaba de tener una pequeña niña y todo ello, y no le importa en lo más mínimo entregarla. No le importa en lo más mínimo entregar a esa familia porque para ella representa a un judío menos en la sociedad. Para ella representa una persona menos de esta estirpe, ¿no? A pesar de que tenía a su propio bebé, la deshumanización tan grande que es representada en esta historia es muy fuerte. La deshumanización tan grande que existe realmente es muy incómoda de ver, pero que al final de cuentas termina siendo algo necesario de observar para abrir los ojos y darnos cuenta en el mundo tan polarizado en el cual vivimos. Y si tú ya viste Estela, cuéntame cómo se te hizo. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Todo esto te lo leo en la cajita de los comentarios. Esta película, por cierto, continúa todavía en la Cineteca aquí en la Ciudad de México, por si tienen la oportunidad de verla. Háganlo, créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo. Es una película que vale muchísimo la pena y que créanme que vale cada segundo de ella. Traída aquí a México gracias a Nueva Era Films.